Ready, go, man. Ok, vamos a empezar ahora la parte 2. Entonces, en esta parte del tema de los aisladores, vamos a ver cuáles son los tipos de aisladores que existen en el mercado. Voy a poner el mouse aquí. Entonces, fíjense, tipos de aisladores sísmicos, ¿no? Hay, creo que son 5 o 6 tipos, básicamente. El primero son elastoméricos, con o sin núcleo de plomo. Después tenemos unos que son deslizantes con una o doble curvatura, que es lo que se llaman deslizadores de péndulos deslizantes a fricción. Luego los tenemos combinados, que por ejemplo en este caso el tipo 3, deslizantes más amortiguadores. Esto lo vamos a ver someramente a continuación. Otros de combinados que pueden ser deslizantes, pero ahora más goma plomo, es decir, sin esos amortiguadores. Combinados que pueden ser goma plomo más disipador metálico de media luna. ¿Ok? Disculpen. Y finalmente, deslizantes con disipadores metálicos ausados. Okay, estos son básicamente los equipos, o digamos el tipo de aisladores que existen en el mercado. No se olviden que todo en la vida y en ingeniería, por supuesto, no es la excepción, es un negocio. Es decir, es lo mismo que los automóviles. Bueno, hay muchísimas marcas de automóviles y todos compiten entre sí. Unos son más caros, otros son menos caros, unos son más sofisticados, otros son menos sofisticados. En fin, como dicen, sky is the limit. En esto pasa exactamente igual. ¿Y de qué depende la selección? Porque está lo que estábamos conversando. No, es que yo quiero un Toyota Camry de no sé qué. Yo me conformo de repente con, qué sé yo, con una Wagoneer. Porque en definitiva, si yo lo que quiero es ir desde el sitio A hasta el sitio B, lo mismo puedo que yo vaya en un Rolls Royce que de repente en un Chevrolet. Es decir, es lo de menos. Pero por supuesto, cada uno tiene sus ventajas, su confort, etc. Y por supuesto, el costo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa selección? Bueno, esa selección depende primero del costo del equipo. Hay equipos que son costosísimos, otros que son un poco más baratos, si es que eso se puede decir. De la capacidad de resistir la fuerza axial, ¿sí? Porque de nada vale tener un equipo muy sofisticado si no es capaz de resistir la carga axial, es decir, la carga axial que se produce bajo las condiciones de servicio, digamos en este caso del puente o del viaducto, ¿no? De la capacidad que tenga el equipo de disipar energía. Hay equipos que tienen más capacidad de disipación de energía que otros. ¿Ok? Por supuesto, del tamaño del equipo. No se olviden que este equipo va a ser colocado, si yo, digamos, tengo una pila, tengo la viga capitel, la tengo que colocar sobre esas vigas capitel. Pues hay aparatos que son unos mamotretos, bueno, probablemente no los podré utilizar si la viga capitel, por alguna razón, es más pequeña. Y así sucesivamente. Estas son cosas que vamos a analizar de una manera muy somera a continuación, y por supuesto de la confiabilidad que tenga el equipo bajo cargas de servicio. Todos estos equipos, obviamente, usted no los consiguen, que sea en el mercado. Yo no voy al mercado de Chacao y ahí, mire, déme tal. No. Estos son casas muy especializadas. Yo tuve oportunidad, que fui con mi esposa, por cierto, en varias oportunidades fuimos, porque trabajamos juntos en este proyecto, en una casa en Italia que se llamaba FIP Industriale, que yo da gusto. Eso es realmente, bueno, eso es una belleza de fábrica, de una tecnología a número 1, ¿no? Y ellos producen muchos tipos de estos, ¿no? Unos más caros, otros más baratos, etc. Ok. Tipos de aisladores. Entonces vamos a verlo para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, tenemos esto lo que se llama los elastoméricos, ¿no? Los aisladores elastoméricos pueden tener un núcleo de plomo o no tener un núcleo de plomo. Todo depende. Si yo lo que quiero es disipar mucha energía, yo tengo que incorporarles de alguna manera un núcleo de plomo al sistema. De lo contrario, no hace falta.
Por ejemplo, en el caso de la izquierda, tenemos, básicamente está conformado, son como dos planchas metálicas, y luego yo tengo un sándwich en la parte interior, donde yo dispongo de alguna manera, ¿verdad?, unas láminas de neopreno, ¿verdad?, y con unas láminas, digamos, de acero inoxidable, etcétera, para darle mayor capacidad de resistencia a la fuerza axial. En el caso de la derecha, corresponde es como una especie de núcleo que puede tener uno o dos núcleos o varios núcleos. Estos serían los núcleos de plomo, que son los encargados de adicionar mayor, como diríamos, de disipar mayor energía, es decir, aumentar la razón de amortiguamiento crítico del sistema como tal. En general, ¿cómo funciona una cosa de esta? Bueno, fíjense, yo tengo este es mi aislador, esto es de la casa DIS, que es Dynamic Isolation Systems, que por cierto es el fabricante más grande del mundo de este tipo de dispositivos, esto es en Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, la patente es similar. Entonces, fíjense, yo tengo aquí una plancha, como dijimos antes, después hay una plancha arriba, esta plancha, ¿verdad? Tengo aquí dispuestos, como les dije anteriormente, pequeños, vamos a decir, unas capas de elastómero, y las intercalo con unas capas de unas láminas de acero inoxidable, un núcleo de tal, y esto funciona, fíjense, las cargas verticales, ¿cómo se resisten? O las cargas axiales, bueno, por la combinación del gomo, esa goma tiene una gran rigidez axial, pero al mismo tiempo yo se la aumento porque yo le estoy metiendo unas planchas de acero, ¿ok? Ahora, esa goma, si bien es cierto que tiene una gran rigidez axial, pero tiene una rigidez lateral muy pequeña. ¿Y esto por qué? Porque esto es lo que va a permitir que esto haga así, es decir, se desplace horizontalmente en cualquier dirección. Y finalmente, por supuesto, como dijimos, el núcleo de plomo es el que está encargado de disipar la energía. Todo esto que está aquí, pues se construye, por supuesto, pues con unas tolerancias milimétricas. Esto no se hace en cualquier lado. Yo tuve oportunidad de ver la fabricación de este tipo de, digamos, de aisladores, y aquellos parece que estamos metidos en qué sé yo, en una sala de terapia intensiva. Es una cosa increíble, una limpieza, en fin, es una maravilla. Ustedes pueden leer esto en su casa, más o menos el verso que está aquí. Por supuesto, las dimensiones varían dependiendo, digamos, de cuál es la solicitación o la demanda para la cual yo quiero que sean sometidos a estos aisladores. Por supuesto, dependiendo, en este mismo tipo, digamos, de aisladores, hay muchas casas, prácticamente casi todas las casas o fabricantes fabrican este tipo, digamos, de dispositivo, de aislador. ¿Por qué? Porque es el más utilizado, ¿verdad? No es que sea muy barato, es un poco más barato que los demás, pero parece es más simple, es el que tiene menos perquitos, menos cuestiones, ¿no? Okay, entonces, por ejemplo, la casa, ¿cómo se llama esta gente? Maurer-Schoen, creo que se dice así. Esto es una casa alemana. Dice que en este caso los platos ahora son circulares. Entonces uno entra, cada uno, es decir, uno entra aquí y dice, bueno, mire, ¿cuál es la capacidad de fuerza axial? No sé qué, es tal. Uno entra en la tabla, ¿cuál es el diámetro? ¿Cuál es el espesor de los ¿cómo se llama? De los layers, estos de los estratos de goma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por supuesto, uno cuando va a hacer un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Esto no es una cosa así tan sencilla, que uno va al mercado, mira, dame esas manzanas que me gustaron, que están más bonitas. No, uno tiene que hacer previamente unos análisis de la estructura, y entonces uno tiene que decir, bueno, mire, yo quisiera que mi desplazamiento relativo entre lo que sería el tablero y las pilas no fuera superior, por decir un número, a 13 centímetros. Entonces uno entra en esa tabla y ahí me dice cuál es la capacidad de deformación del equipo que yo quiero elegir. Y no se olviden además, que eso no lo había dicho antes, que durante la fabricación de estos equipos, esos están sometidos a unos ensayos dinámicos tremendos en unas mesas vibratorias, en fin, todo eso para poder garantizar que lo que está puesto en esa tabla realmente luego sea verdad a la hora del té, como decimos en Venezuela, es decir, a la hora de que haya un sí. Ok. Por supuesto, hay muchas formas de matar pulgas, ¿no? Una fue, como dijimos antes, utilizando esos elastómeros que son de goma, con goma o de goma plomo, pero también existen otros que son por fricción,
¿verdad? Yo simplemente de alguna manera yo causo fricción entre dos superficies y entonces yo puedo tener un elemento que, si bien es cierto, me permite el desplazamiento, pero estoy disipando energía. Entonces los hay de curvatura simple y de doble curvatura. Los de doble curvatura son un poco más pequeños, en fin. Entonces, de nuevo, existen unas tablas y en fin, unas recomendaciones. Cuando uno va a hacer la selección del equipo, obviamente uno tiene que entrevistarse con el fabricante y el señor va a tratar de, con muchos cafecitos y con mucha, ¿verdad? Le va a querer meter ese cuento. Entonces uno tiene que tener criterio, uno tiene que saber qué es lo que quiere y realmente esto no es una cosa que se puede tomar a la ligera. Porque todos estos proyectos, cuando estamos hablando de un viaducto de 12 kilómetros, estamos hablando de muchísimos, miles de millones de dólares. Es decir, esto es una cosa que hay que tomarla en serio. Okay. Entonces aquí, por decirlo de otra manera, existe otro tipo. Fíjense, este es otro tipo de dispositivo. Este tipo de dispositivo tiene una superficie, digamos, de doble curvatura. Esto empieza a ser así, pero aquí es un punto que es importante. Fíjense que aquí existe como una especie de amortiguador de automóvil, ¿no? ¿Y eso para qué? Bueno, porque fíjense, si yo coloco en los tableros del puente unos aparatos de estos, pero yo no tengo algo que me restrinja el movimiento, es decir, que me haga que no se dispare el aparato bajo las cargas de servicio, entonces cada vez que pase un camión, aquello va a ser una especie de una coctelera, y eso no es el objetivo. Es decir, yo tengo que, vamos a domar a la bestia. ¿Cómo se hace eso? En este caso, en este modelo, ¿verdad? Es incorporando una especie, digamos, de amortiguador. Ese amortiguador es el que se encarga de absorber los impactos, los frenados, en fin, bajo las cargas de servicio, inclusive cuando hay un sismo, un pequeño temblor. Eso. Ahora, cuando se sobrepasa un cierto umbral quiere decir de deformación, ¡pam!, se rompe eso sería como un fusible, se rompe ese dispositivo que sería un amortiguador, y entonces ahora es cuando empieza de verdad a funcionar el aislador sísmico como tal. Fíjense ustedes cómo vamos cambiando de método a método o de equipo a equipo, aunque la filosofía es la misma. Aquí tenemos lo mismo que habíamos dicho antes. Este es un caso más particular todavía, porque es un dispositivo goma-plomo, como dijimos antes, pero lo estamos combinando, tiene una especie de superficie, es como de teflón, que permite que esto se vaya desplazando así, empieza aquello a moverse, pero llega un momento que cuando el desplazamiento, digamos, permitido de ese equipo con respecto a la superficie sobre la cual se desliza es superior a un valor X, entonces ¡pam!, ella choca contra un tope y entonces entra a funcionar lo que sería la deformación del elastómero. Una cosa bastante ingeniosa. Por cierto, ahora un poquito más adelante vamos a pasar un pequeño video para que ustedes vean esto, ¿no? Ok. Este es otro sistema. Este es un sistema distinto, está combinando digamos decir, un equipo de estos goma-plomo, un sistema, ¿verdad? Pero en vez de tener ese fusible que habíamos dicho antes, que era como un amortiguador, en este caso, ¿verdad?, la gente decidió que eso se iba a hacer mejor con una especie de unos arcos en media luna. ¿Okay? A alguien se le ocurrió que eso era un procedimiento interesante y así está. Y entonces, para cargas de servicio, aquellos arcos en media luna empiezan como a moverse, qué sé yo, para acá y para allá, empiezan a disipar energía, pero cuando ya de repente el sismo es muy grande, se deja de actuar esto, es decir, de alguna manera tiene un fusible o algo internamente y empieza entonces a funcionar en conjunto. Tanto disipan energía, no solamente el núcleo, es decir, el dispositivo goma-plomo, sino estas cuestioncitas, ¿cómo se llaman? Estas medias lunas. Por cierto, este aparato no dio la talla, vamos a decirlo de alguna manera, porque esto fue instalado, este tipo de equipo, en un gran viaducto. Esto es en Turquía, ¿verdad? Ese viaducto estaba en una belleza de viaducto y colocaron esto como aisladores sísmicos. Ustedes saben que en Turquía hay mucha actividad sísmica, ¿no? Entonces vino un terremoto que fue bastante importante en esa época y funcionó, es decir, disipó la energía, pero hubo una propiedad que no cumplió a cabalidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las propiedades es que una vez que acaba el sismo, ese aparato debe ser capaz de volver a su posición original? Entonces eso quedó un poquito como fuera de sitio. Esto
¿Qué quiere decir? ¿Que esto es una porquería? No. Lo que quiere decir es que, caramba, no cumplió con las expectativas, con lo que se esperaba. Entonces eso es lo que se hace, que entonces se hacen después pequeñas modificaciones a los equipos, se empiezan, y bueno, y así sucesivamente. Esto es una cuestión de error y tanteo. Esto es uno de los puntos débiles que tienen todos estos sistemas de aisladores, que es que realmente no ha habido la suficiente actividad sísmica como para demostrar en un 100% la confiabilidad de su uso. ¿Ok? Luego vienen otros sistemas todavía más sofisticados. Esto sí ya es el extremo de la... se me había olvidado decirles antes que los disipadores goma plomo, casi el 75% de los viaductos y puentes que se hacen en los Estados Unidos utilizan ese sistema. ¿Por qué? Por algo será. Quizás porque son más fáciles, porque son más económicos, porque además son más fáciles luego de mantener. No se olviden que los sismos no ocurren todos los días, ¿no? No ocurre cuando le da la gana. De repente, porque pasa 25 años no pasa un sismo importante, pero en esos 25 años, ¿qué le pasa a esos equipos? Se empiezan a echar a perder. La corrosión, la polución, una cantidad de agentes que no tienen nada que ver con sismos, que van a afectar definitivamente la vida útil. Entonces, por ejemplo, este equipo que está aquí, que es una joya, pero quitar ese equipo, hermano, eso es complejo. Ese es un equipo enredadísimo, ese que estoy poniendo ahí. Es una joya, eso es como si fuera, bueno, pero es enredado. Mientras que los otros son mucho más fáciles de quitar. Yo pongo un gato, tal, levanto mi estructura, es decir, separo, quito aquello con unas tuercas y pongo el... Bueno, y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir que estos equipos no sean realmente maravillosos. Entonces, fíjense, este es un equipo que, por cierto, nos los vendieron en Venezuela. Bueno, como cosa curiosa, ¿no? No solo para este viaducto, sino que esta casa FIP, que es una casa muy importante, por cierto, que es italiana, también le había suministrado este tipo de equipos para un sistema ferroviario en Venezuela que une la ciudad de Caracas precisamente con otras ciudades por allá. Ok, pero esto no tiene nada que ver con el problema. Entonces, fíjense que esto funciona de esta manera. Esto es un sistema complejo, tiene unas planchas. Esto que están viendo ustedes hacia arriba, que son como parecen los pines cuando ustedes juegan bowling, ustedes la pelota, bueno, parecen unos pines que son como unos elementos disipadores de energía que son ausados que tienen así como una pelotica arriba, ¿verdad? Y esos son los encargados precisamente de disipar la energía. Este sistema, cuando esto empieza a moverse, esto tiene una particularidad. Cuando esto empieza a moverse, no se desplaza tanto como se desplaza, por ejemplo, el goma plomo. El goma plomo es capaz de moverse enormemente, pero disipa menos energía. Este es al revés. Este se mueve menos, ¿verdad? Pero disipa más energía. Entonces, eso, una cosa compensa la otra. Eso que está a la derecha, una foto que tomamos, esto fue casualmente en Italia, en la planta. Todas estas fotos las tomamos nosotros en su oportunidad. Y estaban haciendo un ensayo. Ese ensayo entonces hace luego una curva, digamos, de esfuerzo de formación, que es una cuestión histerética, y el tamaño, digamos de ese loop o algo así, es lo que mide la capacidad de disipación de energía. Creo que a continuación, y esto es lo que quiero a ver si tenemos la suerte, porque esta diapositiva trabaja a la hora peruana. Usted sabe qué quiere decir eso, cuando le da la gana, ¿no? Sí, pero vamos a ver qué quiere decir esto. Fíjense, yo tengo mi equipo aquí. En algún sitio tengo colocado unos fusibles. Estos son los fusibles que yo les digo que están funcionando para las cargas de servicio. Pero cuando esas cargas de servicio, o para un sismo, digamos, relativamente pequeño, sobrepasa un umbral, que por cierto yo lo fijo, entonces esto se rompe y vamos a ver si es verdad. Esto empieza a moverse y a ver que si no me deja mal parado. Vamos a esperar, tener un poquitico de paciencia. Esto es realmente interesante. A ver si se empieza a mover, no me deje mal. Esto... Bueno, hoy no le da la gana. Yo esta mañana lo estuve probando en mi casa. Le voy a volver a dar de una vez más. Bueno, para seguir el cuento, a ver si le da la gana arrancar. Esto empieza, se rompe aquí arriba. Esto se rompe aquí arriba. Y entonces la parte superior empieza a desplazarse así, pam, 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 pam. Y entonces entra a funcionar, ¿qué? Los pines estos, ¿no? Es decir, en dos palabras, esos son los fusibles. Eso está ahí bajo las cargas de servicio. Cuando por alguna razón se sobrepasa
la capacidad de fuerza de corte de ese fusible, que me quedó muy mal, por cierto, hoy no quiere arrancar. Entonces empieza a funcionar los pines. Entonces esos son los pines que son los encargados de disipar la energía. Bueno, vamos a ver si por más adelante creo que vuelve a repetirse la diapositiva, a ver si le da la gana. Ok, ¿qué es lo que sucede entonces? Yo estoy haciendo ahorita unos ensayos, ¿no? Entonces en esos ensayos yo voy llevando la pista, monitoreando, que es una palabra bien rara, por cierto. La primera vez que yo oí esa palabra, que es una palabra monitoring, la tradujeron al español monitoreando. Para mí, la definición de monitorear es el arte de torear un mono, ¿no? Porque eso no tiene ninguno más. Pero en fin, yo le voy llevando la pista, el control. Entonces resulta que aquí viene el movimiento en la mesa vibratoria, ¡pam! Se rompe en este momento el fusible. Entonces fíjense ustedes como en rojo la respuesta de la estructura se disminuye. En dos palabras, la demanda. ¿Ok? Que eso es lo que se persigue con este tipo de auto. Ok. ¿Cuáles son los fabricantes? Bueno, hay bastantes fabricantes. Yo aquí he hecho un pequeño resumen de los que serían los que yo más conozco. Está FIP Industriales, que son los que hemos utilizado, lo que vamos a hablar más tarde. Luego está el DIS, el Dynamic Isolation Systems, que como les dije anteriormente, es la casa más grande fabricante de aisladores sísmicos del mundo. Y cuando digo grande es porque aquello es enorme. Luego tenemos el EPS, Earthquake Protection Systems, también es una casa americana. Luego está una casa alemana, creo que es Maurer Schon Seismic Isolation Systems, Alemania. Alga Technological Thinking, esto es Italia, y hay por supuesto en Nueva Zelanda, en Japón, etc. Algunas casas que yo pues no he colocado aquí. Ok. Y con esto hemos llegado al fin de esta, digamos, esta segunda parte. Espero que les esté entusiasmando el tema.